bendiga, hermanos. En esta tarde quiero leer el libro de Mateo capítulo 21, en el versículo 23. Vamos a estar leyendo en estos días, vamos a conocer más que nada unas historias muy conocidas, ¿verdad? Por cada uno de nosotros. Quizá a lo mejor ya la hemos escuchado muchas veces, pero ahora quiero comentarles acerca de lo que vamos a aprender el día de hoy. Libro de Mateo capítulo 21, versículo 23. Dice de la siguiente manera: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús le dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? Del cielo, de los hombres. Ellos entonces discutieron entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá porque pues no le creíste. Y si le decimos de los hombres, tenemos al pueblo, y porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo Jesús dijo: no sabemos. Dice, y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. En el libro de Mateo capítulo 21, versículo 23, vamos a estar teniendo esa base. Cierra sus ojos en esta tarde, ¿verdad? Para poder comenzar con la enseñanza que tenemos destinada para el día de hoy. Amado Dios, en esta tarde, muchas gracias por la bendición que nos permite estar en este lugar. Señor, reconocemos, Señor, de tu ayuda, reconocemos de tu misericordia, reconocemos, Señor, de tu favor, reconocemos, Señor, que necesitamos de ti una vez más. Queremos, Señor, que en esta tarde hables tu palabra con nosotros, y que seas tú, Señor, tocando nuestro corazón, y que seas ministrando nuestra vida en este momento para poder escuchar tu palabra. Señor, a todos los presentes, a los hermanos que están viendo esta transmisión, esta grabación, Señor, yo te pido de manera especial que obres con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, y que tu presencia sea obrando en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablarles en esta tarde acerca de que la autoridad de Jesús sobre nuestra vida. Quiero repetir otra vez el tema: la autoridad de Jesús en nuestra vida. Quizá a lo mejor muchos de nosotros hemos escuchado muchos mensajes conocidos acerca de la autoridad de Jesús. La más historia muy común, muy tradicional, es que cuando Jesús llega al templo, dice que vio a los cambistas y dice que los tuvo que sacar de ahí porque les enseñaba acerca de que tenían que respetar el lugar que era casa de oración. Pero el día de hoy yo no me quiero enfatizar tanto a eso, sino me quiero enfatizar más que nada a la autoridad de que Dios tiene que tener sobre nosotros. A veces, muchas ocasiones, nosotros nos estamos enfrentando con una diversidad de pensamientos, con una diversidad de opiniones, con una diversidad de muchos comentarios que en alrededor de cada uno de nosotros dentro de nuestra sociedad nos estamos topando con muchos comentarios de que pues lo comentan, ¿no? Lo más típico que lo hemos podido mencionar o lo hemos podido escuchar es que cuando dicen: no, pues fíjate que para qué vas a una iglesia, para qué te congregas, para qué asistes, es mejor estar en casa, o muchos pretextos o muchas diversidad de pensamiento tan erróneo que ha combatido a la iglesia para que la iglesia se apague nuevamente y la iglesia no cumpla la función que Dios les ha dado para que cumplan la gran comisión. Y el libro de Mateo capítulo 21, en el versículo en el versículo 23 menciona acerca de algo importante, de que la autoridad de Jesús fue manifestada no tan solamente para mostrar su poder, sino para mostrar quién era en realidad, quién era Jesús, por qué razón había llegado a esta tierra y por qué motivo tenía la autoridad. Nosotros conocemos y sabemos más que nada de que la autoridad fue dada sobre la potestad de Dios. Dios permitió de que Jesús tuviera la autoridad sobre la tierra porque tenía que cumplir un propósito, tenía que cumplir más que nada es una encomienda de parte de Dios sobre esta tierra. Por eso Jesús le deja la autoridad a su Hijo para que Él pueda cumplir lo que Dios tenía destinado para que se pudiera cumplir todo lo que en la escritura estaba escrito.
Por eso quiero comentarles y decirles acerca de esto, de que la autoridad de Jesús tiene que cambiar nuestra vida en tres puntos importantes. Número uno, tiene que cambiar nuestra vida para sacarnos de las doctrinas erróneas que nos encontramos. Quizá estamos en Semana Santa, estamos en una Semana Mayor. Y últimamente nos hemos vuelto muy tradicionalistas o muy religiosos en el aspecto de que vamos a llevar a cabo tal y como es la semana. Pero no nos hemos dispuesto a cambiar nuestra mentalidad, no nos hemos dispuesto a cuidarnos a nosotros, no nos hemos dispuesto a ser mejores personas con la finalidad de que Dios tome el control de nuestra vida y Dios tome el control sumamente de toda nuestro ser y nuestro espíritu. Por eso es importante, amados hermanos, de que nosotros podamos entender de que Dios nos enseña de que tiene que tener la autoridad para ubicarnos. Repite conmigo ahí en su casa: la autoridad de Jesús me lleva a ubicarme. Vuelvo a repetir nuevamente: la autoridad de Jesús me lleva a ubicarme. ¿Y por qué razón nos lleva a ubicarnos? La manera de que nos ubica es que nos centra, nos centraliza más que nada, con la finalidad de que nos concretemos a estudiar la palabra de Dios, a tener el fundamento que Dios tiene sobre nosotros. Por eso dice la palabra del Señor cuando Jesús dijo que no hay ningún otro fundamento. No hay otro fundamento, no hay otra palabra, no hay otra cosa que pueda cambiar lo que Dios estipula. Por eso Mateo lo explica, de que la propia gente, la gente farisea se sorprendía cuando le decía: bueno, ¿y tú con qué autoridad vienes sobre nosotros? ¿Quién eres tú? Nosotros no te conocemos. ¿Cuál es la finalidad de que tú estás aquí? Y ahora yo le quiero comentar acerca de esto. Desde la entrada triunfal, ¿verdad? Ahí nos enseña la escritura de que Jesús, se dio a conocer como el Hijo de Dios que era. Se dio a conocer porque Él hacía los milagros, porque Él enseñaba, porque Él realizaba todas las actividades que Dios le había encomendado. Porque Dios tenía la autoridad sobre su Hijo. Es cuando usted tiene la autoridad sobre su hijo y tiene más que nada la libertad para poder enseñar a su hijo, para poder corregir a su hijo, para poder educar a su hijo. Es una confianza que Dios te da, es una confianza que Dios le dio a Jesús para que Él pudiera cumplir lo que el Señor le había dicho. Por eso ahora yo quiero comentarles acerca de esto, de que nosotros debemos de aprender más que nada a que la autoridad de Jesús nos tiene que llevar a ubicarnos. Porque no puede ser posible de que el enemigo esté tan astuto y nos quiera desubicar del fundamento que es Dios. Dios tiene que ser el centro de nuestra vida. Dios tiene que ser el centro de nuestra vida espiritual para que podamos crecer, para que podamos caminar y para que podamos creer en el Señor. Por eso es importante de que debemos de aprender de que Jesús enseña, de que Dios enseña, de que Él tiene que tomar el centro de su vida. Por eso yo le decía que Jesús nos ubica, nos centraliza, nos enseña, nos fundamenta y nos corrige. Por eso es importante saber de que Dios nos tiene que ubicar. La autoridad de Dios sobre nuestra vida nos lleva a ubicarnos. A veces nosotros estamos batallando dentro de la iglesia porque a veces los congregantes de la iglesia no entienden el por qué razón se asiste a la iglesia. De que están pasando por diversos problemas o diversas situaciones que están pasando y que a veces ellos quizás se confunden con sus propias palabras porque no conocen la palabra del Señor. Por eso es importante recordar de que el fundamento, de que la autoridad sobre Jesús nos centraliza en la palabra del Señor. Por eso ahí están los 10 mandamientos. Y los mandamientos están escritos porque Dios lo estipuló con una razón: para centralizarnos, para ubicarnos y para corregirnos. ¿Alguna vez usted se ha dejado corregir cuando usted está mal? Esa es mi pregunta que yo le quiero hacer.
Quizá usted me puede decir, es que tú no me puedes a mí corregir porque tú no eres quien para corregirme. Es que sabes qué, te equivocas porque no soy yo, es Dios que te está enseñando que es tiempo de que te tienes que corregir con el propósito que Él tiene destinado para nosotros. Es cuando a veces le comentan a usted y le dicen, hermana, tiene que hacer esto, pero es porque usted tiene que seguir al pie del cañón a cumplir los objetivos que Dios tiene. ¿Y qué diría Dios de usted? ¿Qué diría que si Dios bajara en este momento, le dijera, a ver, mis estimados hermanos congregantes, les voy a llamar la atención por eso? ¿Acaso tú te vas a poner, ¿cómo se llama? Dijeran los mexicanos, al tú por tú con el Señor mayor de tu vida. Obviamente que no. ¿Por qué? Porque tiene la autoridad. Porque tiene la potestad, o sea, tiene la confianza de poder corregirte a ti. Por eso es importante de entender que la autoridad de Jesús llega con un propósito. Y el propósito que llega es para poder ubicarnos. Dios ahora hoy te dice en este momento de que tú tienes que aprender a ubicarte. No debes de dejar de que las otras doctrinas erróneas que están afuera, ese género que te está perturbando tu corazón, que te quiere desviar, te desvíes para que tú caigas en el plan del enemigo. Por eso Jesús se dio a conocer. Por eso en esta semana vamos a estar aprendiendo acerca de esto. De que Jesús se dio a conocer con el propósito de que el Señor nos quiere ubicar para lo que Él quiere hacer. Usted sabía que Dios ya viene pronto. Ya lo sabemos, quizá ya lo conocemos y quizá ya lo hemos escuchado desde hace años atrás de que Dios va a venir otra vez. Pero la pregunta es, ¿te estás preparando? ¿O no te estás preparando? Quizá nosotros no nos estamos preparando, quizá estamos confiando más, estamos confiados más que nada porque no vemos las cosas claras. Y ya cuando veamos el suceso, les aseguro que en ese momento nos vamos a estar preparando, ¿verdad? Porque no creímos en lo que el Señor nos decía. Por eso es importante entender, hermanos, que la autoridad de Jesús nos ubica a nosotros. Debemos de aprender a que nos ubica, a que nos fundamenta, pero que también nos enseña lo que Dios quiere hacer sobre nuestra vida. Por eso aquí menciona y le dice, ¿saben qué? Miren, yo quiero que ustedes aprendan algo. De que el fundamento te lleva a ubicarte para algo, para cumplir algo, un mandato, para que tú cumplas una instrucción, para que tú cumplas algo que Dios tiene para ti. Por eso es importante saber de que la palabra del Señor nos enseña, de que debemos de tener el fundamento de la palabra del Señor. Otra vez les vuelvo a comentar de que debemos de tener la prioridad, que la palabra del Señor sea la prioridad para que nos ayude a corregir nuestros malos caminos. Por eso aquí Jesús le dice, ¿saben qué? Miren, yo quiero que ustedes aprendan algo. Aquí, dice aquí en el versículo 24, respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta y si me la contestáis también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y ya menciona, ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutieron entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá por qué, pues no le creísteis. Oye, entonces quiere decir que la gente ya sabía. Solamente que la gente, pues no lo comprendía. Por eso debemos de aprender a que cuando nosotros tenemos el carácter, cuando la palabra del Señor es el centro de nuestra vida, vamos a distinguir. Y como punto número 2, vamos a distinguir la voz de Dios. Ya aprendimos de que nos ubica, nos enseña, nos instruye, pero ahora nos ayuda a aprender a distinguir la voz de Dios. Y ahora yo por eso te quiero comentar acerca de esto, de que la palabra del Señor te lleva a distinguir la voz de Dios. Por eso dice en la escritura, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Quiere decir de que cuando nosotros tenemos centralizada la palabra del Señor, vamos a poder escuchar la voz del Señor. Por eso es la autoridad. La autoridad no es un regaño, sino que te ubica, te pone en el lugar que tú tienes que estar para que tú en ese lugar aprendas a escuchar la voz de Dios. Por eso Jesús dijo, mis ovejas escuchan o oyen mi voz y me siguen.
porque la autoridad de Jesús, la autoridad de Dios, el poder de Dios sobre nuestra vida nos lleva a aprender a escudriñar, a escuchar la voz del Señor. Y la pregunta que yo te quiero hacer hoy en esta tarde, ¿escuchas tú la voz de Dios? Y quizá usted me diga, no la escucho. Bueno, entonces, ¿qué estás esperando tú para poder escuchar la voz de Dios? ¿Qué estás esperando tú para que tú puedas escuchar la voz de Dios, para que Él te instruya, para que Él te ubique en el camino que tienes que estar instruyéndote? Por eso quiero ahora yo comentarles esto, de que la Biblia nos enseña, de que debemos de aprender a entender lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Por eso la palabra del Señor es tan cierta y dice, mis ovejas escuchan mi voz. En pocas palabras quiere decir que ya la conocen, que ya me han visto, que ya hemos tratado y que ya hemos conversado. Yo he conversado con ellos y por eso tenemos la confianza de poder platicar confiadamente, porque ellas escuchan mi voz. ¿Ya se dio cuenta que estoy introduciendo un tercer punto? El primer punto que aprendimos es que la palabra del Señor nos lleva a ubicarnos. Y punto número 2, que nos enseña a escuchar la voz de Dios. Y punto número 3, nos lleva a tener la confianza que Dios tiene con nosotros. Por eso la palabra del Señor dice de que si tú pides se te va a dar. En pocas palabras, ya escuchas la voz de Jesús. Somos ovejas del Señor, le seguimos a Dios, conocemos la voz de Dios, pero eso nos lleva a una confianza de poder pedirle al Señor todo lo que necesitamos. Por eso nosotros debemos de entender, amados hermanos, de que la Biblia eso es lo que nos enseña, que Dios nos dice, para que la autoridad mía esté sobre tu vida, si tú quieres que yo te dirija, si tú quieres que yo te instruya, si tú quieres que yo te utilice para que seas una obra de bendición para mí, aprende a tener la confianza. Es como si yo le dijera a usted, ¿sabe qué? Mire, tengo una necesidad, pero yo necesito que usted me preste esto. Yo le puedo decir así porque yo a usted le tengo una confianza, pero ¿cree usted que una persona desconocida le va a decir, oye, ¿me puede prestar su jarrita de agua? Porque es que en mi casa no hay jarra de agua. Y obviamente que no se va a acercar con la confianza. ¿Por qué? Porque es una persona que no la conoce. Es una persona que no ha tenido la comunión con usted. Es una persona que no ha entablado una comunicación con usted. Y por esa razón no se atreve a pedirle porque no la conoce. En la palabra del Señor nos explica esto. De que nos lleva a una confianza. De que la Biblia enseña es que la autoridad de Jesús nos lleva a una confianza. A una confianza para que nosotros aprendamos más que nada a entender lo que Dios quiere contigo. Ahora mis estimados hermanos, yo te quiero decir ahora algo. De que la palabra del Señor tiene que hacer hincapié en tu vida. De que la palabra del Señor tiene que entrar a tu corazón. Porque tú no le puedes pedir algo al Señor con confianza porque tú no lo tienes dentro de tu corazón. Por esa razón, si Dios no te ubica, ¿sabes qué? Mucho menos tú vas a poder escuchar la voz del Señor. Quizá tú quieres escuchar la voz de Dios, pero a tu conveniencia. Quizá tú quieres escuchar la voz de Dios a tu manera, pero no es a tu manera, sino que Dios no puede hablar a tu vida cuando tú no aprendas a ubicarte. Es como cuando usted le dijera a su hija, mire, yo no te voy a poder premiar porque tú no me hiciste caso en esto. ¿O a poco vamos a premiar a nuestros hijos, verdad? Cuando no nos hacen caso. Obviamente que no lo vamos a premiar. ¿Por qué? Porque no han escuchado una instrucción. Por eso la palabra del Señor dice, cuando tú aprendas a ubicarte en lo que yo te estoy diciendo, entonces ¿sabes qué va a pasar? Mira, yo voy a poder hablar contigo y tú vas a tener la confianza en mí en poder pedirme las cosas. Es claramente y sencilla comprender esta historia de que Jesús enseña, mira, yo sé que tú eres mis hijos, sí, quizá nosotros como hijos o los hijos de nuestros hijos pueden decir, es que mi papá tiene la obligación de darme esto, sí. Es que mi papá tiene la obligación de mantenerme así.
Una cosa sí, Dios conoce la necesidad que tienen sus hijos. Pero sus hijos no han aprendido a ubicarse en lo que Dios quiere. Entonces quiere decir que Dios no te va a premiar a ti en algo que tú quieres, sino en algo que Dios ve que tú necesitas, con el propósito para que tú puedas entender el por qué razón hacen las cosas. Y quiero terminar este mensaje de la siguiente manera. Ahora yo te quiero decir algo. La voz de Dios nunca la vas a poder escuchar cuando tú no aprendas, más que nada, a reconocer la ayuda que Dios tiene para ti. La voz de Dios no puede llegar a tu vida cuando tú no aprendas a ubicarte, a centralizarte en lo que Dios quiere hacer a tu vida. Por eso quiero terminar de esta manera. Es tiempo de que nosotros aprendamos algo. A que la palabra del Señor tiene que ser hincapié para nosotros. A que la palabra del Señor tiene que cambiar nuestra vida para poder ubicarnos. Aunque nosotros estemos mal, yo puedo llegar como el hijo pródigo a la casa de mi padre, porque mi padre me ha brindado la confianza que Él me ha dado a mi vida. Yo puedo llegar a la casa de mi padre y yo puedo decir: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Y sé que mi Padre que está allá, Él me va a tener la confianza de recibirme a casa nuevamente. Por eso a veces nosotros decimos: ¿por qué razón Dios no nos escucha? Porque tú no has aprendido a ubicar de lo que Dios quiere. Por esa razón Dios no te va a poder escuchar tus oraciones, porque tú no has aprendido, más que nada, a poder ubicarte en lo que Dios quiere. Por eso debemos de aprender más que nada a entender la razón de Dios sobre nuestra vida. ¿Ahora usted ha podido entender este pasaje conmigo? ¿Ya usted ya lo ha podido comprender? Porque si usted va más adelante, y fíjese, lo vamos a descubrir. Si vamos más adelante, dice aquí, en el versículo 28. Habla acerca de la parábola de los dos hijos. Y quiero hacer hincapié aquí para poder cerrar mi mensaje. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve, voy a trabajar en mi viña. Respondiendo le dijo: No quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Vosotros, viendo esto, nos arrepentisteis para creerle. Ya se dio cuenta que la propia historia me está dando mi propia respuesta. A que si tú no quieres ubicarte, mira, va a haber otra persona que sí se va a querer ubicar y que sí va a querer poder progresar. Sabes que la autoridad de Jesús nos enseña a progresar. Por eso dice una canción: yo quiero menguar para que tú crezcas. O sea, yo quiero aprender a ubicarme, Señor. Quiero aprender a ubicarme para que tú me enseñes. Quiero aprender a ubicarme para que tú, tomes el control de mi vida. Quiero orar en esta tarde y quiero que me acompañes. Dígale al Señor en esta tarde: Señor, mira, ayúdame, Señor, a poder escuchar tu voz. Ayúdame, Señor, ahora a poder escuchar, a poder ubicarme, a poder centrarme en la palabra. Ayúdame, Señor, a poder centrarme para que yo así pueda escuchar tu voz y yo así tenga la confianza de poder darte mi rostro para que tú escuches mi oración y tú me ayudes. Cierra sus ojos en esta tarde. He terminado ya. Y vamos a decirle: Señor Jesús, en esta noche, muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar en este lugar. Ahora hemos comprendido más que nada de que nosotros debemos de escuchar la voz tuya con la finalidad, Señor, de que tu presencia esté con nosotros. La autoridad, Señor, nos lleva a poder centralizarnos, a poder tener el fundamento para que para que no nos confundamos con las doctrinas erróneas que hay allá afuera.
Por eso tu palabra, por eso el día de hoy hemos aprendido más que nada de que la autoridad tuya, Señor, nos lleva a ubicarnos en el fundamento, nos trae un resultado para poder escuchar la voz tuya, pero nos da una confianza a ti para poder pedirte las cosas, Señor. Amado Dios, muchas gracias, Señor, porque ahora entendemos, Señor, que este mensaje, Señor, nos ayuda a motivarnos con la finalidad más que nada, Señor, de que tú obras en nuestra vida y que la gloria tuya, Señor, se manifieste en nosotros. Por eso, Señor Jesús, te doy, Señor, las gracias, porque ahora, Señor, yo puedo comprender, Señor, de que necesitamos una vez más de tu presencia, de que necesitamos, Señor, escuchar la voz tuya, de que necesitamos, Señor, escuchar, Señor, tu voz, a que aprendamos a reconocer, Señor, la autoridad que tú tienes con nosotros, Señor Jesús. Porque eso es lo que tú nos enseñas, Señor. De que debemos, Señor, de entender, Señor, de que tú tienes la única respuesta con cada uno de nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, maravilloso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. El día de mañana, hermanos, vamos a tener una enseñanza más. Quiero hablar acerca de la controversia, pero lo vamos a hablar el día de mañana. Así es que, por favor, no falte. No quiero que falte, por favor. Yo quiero que usted aproveche estos momentos que tenemos de disponibilidad para poder escuchar la palabra del Señor. Así es que les agradezco, hermanos, en que ustedes han tomado este tiempo, en que han dispuesto este tiempo para poder escuchar la voz del Señor. Así es que ya usted ha aprendido algo. ¿Quiere usted que el Señor utilice su vida? ¿Qué tiene que hacer? Primeramente tiene que ubicarse en la palabra del Señor. Número 2, escuchar la voz del Señor. Y posteriormente, si usted tiene una necesidad, ahora usted ya ha aprendido hoy en esta tarde a pedirle al Señor con confianza. Muchas gracias en poder escucharnos en esta tarde. Es que el día de mañana, por favor, vamos a hablar acerca de algo bien importante. Que a veces la controversia nos lleva a una confusión. Por eso ahora yo le quiero enseñar de eso, de que a veces la controversia nos lleva a una confusión. Por eso ahora quiero que usted aprenda esto, a que el día de mañana no vaya a faltar, por favor, en punto de las 6 de la tarde. El día de mañana, recuerde que mañana tenemos el servicio aquí virtual a las 6 de la tarde, puntual. No vaya a faltar, y posteriormente el día de mañana, martes, tenemos nuestro servicio de varones en la iglesia a las 7 de la noche. Así es que, por favor, hermanos, que el Señor les bendiga y damos muchas gracias al Señor porque Él ha hablado a nuestro corazón. Dios te bendiga, nos vemos el día de mañana.